Bien. Quisiera a ver, antes de nada vamos a ver quiénes están en espera. Permitimos a todos. Voy a compartir. No tengo. Ustedes me indicarán. Si está la presentación en pantalla, en verde. Sí, está, doctor. Bien, era este documento que estábamos analizando la anterior clase, los conceptos básicos. Recordar que según los tipos de agricultura que habíamos explicado, tenemos la agricultura familiar de subsistencia, con sus abreviaciones AFDC, la agricultura familiar de transición y la agricultura familiar consolidada. Esta primera agricultura familiar de subsistencia se caracteriza por estar en cierta condición de inseguridad alimentaria. Los campesinos, los productores, producen sus productos agrícolas en ecosistemas frágiles y forman parte de la extrema pobreza rural. La agricultura, por lo tanto, se aboca simplemente a la subsistencia. Y ese tipo de agricultura, fíjense este cuadrito, Bolivia, ¿no? Tiene un porcentaje elevadísimo, ¿no? 67.2. Claro, primero está Colombia, después Bolivia, después Ecuador y le sigue Perú. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta agricultura familiar de subsistencia predomina. La agricultura, la producción que se obtiene en los diversos ecosistemas, principalmente de altura y valle, principalmente, pero también de zonas bajas, ¿no? Representa en Bolivia el 67.2. Ahora, esa otra AFT, que es referida a la agricultura familiar en transición, ¿no? Es decir, que una parte va al autoconsumo y también presentan excedentes suficientes para comercialización, ¿no? También estas economías tienen cierto acceso al crédito y mercado, aunque es limitado, pero una parte de la producción es para su alimentación y otra parte para la venta, la comercialización. Entonces son economías, digamos, más consolidadas, más, no más avanzadas, sino con mayores ingresos. En esta segunda clasificación tenemos Ecuador, le sigue Perú, después Bolivia y finalmente Colombia, ¿no?
son agriculturas familiares de transición. Y estas agricultura, la tercera es la agricultura familiar consolidada. Dispone de un mayor potencial de recursos agropecuarios, permite generar excedentes, está más integrada al sector comercial, a las cadenas productivas, a riego, sus parcelas también están mejor manejadas, tienen un cierto grado de conservación, pues, están por encima del umbral de la pobreza rural. En este caso, Bolivia tiene, primero es Perú, después Bolivia tiene 10 puntos porcentuales, ¿no? Le sigue Colombia y Ecuador. Esa es más o menos la estructura de los tipos de agricultura familiar. Vuelvo a recalcar que predomina la agricultura familiar de subsistencia. Y estos otros que ya permiten la comercialización y son economías más consolidadas, tienen valores mucho menores. Bien. A ver, creo que alguien está pidiendo. Ya. Ahora no sé si vamos a poder regresar a lo que estuvimos explicando. Muy bien. Nuevamente, porque salí para admitir. Yo creo que ahí lo paramos un rato y los que no han entrado tendrán que esperar unos 20 minutos mientras se vaya explicando esta parte. Eh, Después también habíamos mencionado que la agricultura familiar es la base no solamente para la producción de alimentos, sino también genera una eficiencia energética 20 veces mayor a aquellas otros tipos de agricultura mecanizada o intensiva o la agroindustria. La mitigación al cambio climático también es otra de las particularidades por las que esta agricultura apoya, ¿no? Eh, la seguridad alimentaria, ni qué decir, ¿no? Ni qué decir a la seguridad alimentaria, a la biodiversidad, lo que estábamos explicando anteriormente, esa biodiversidad, mantienen la biodiversidad, ¿no? De de aquellas plantas, de aquellos animales, de aquella variedad de plantas y animales, y eso se va transmitiendo generación tras generación. Por lo tanto, las contribuciones son la agricultura familiar puede transformar las fincas como ningún otro sistema agrícola hacia mejores productividades debido a una mejor fertilidad y estabilidad del suelo. Optimización del uso del agua, diversificación de cultivos e ingresos, resistencia al cambio climático, mejores rendimientos en condiciones adversas y la creación de nuevos mercados. Es una estrategia, por lo tanto, de bajo riesgo con múltiples beneficios para los agricultores familiares. La AFAC, o la agricultura familiar campesina, contribuye a restablecer, recuperar, mantener y enriquecer la biodiversidad a partir del respeto de la capacidad natural del suelo, las plantas, los animales
y el ecosistema. Se practica mucho, haciendo un paréntesis a ese punto, por ejemplo, en zonas aptas para hacer agricultura forestal y otra diversidad de cultivos, se practica la agrosilvicultura o la agroforestería, ¿no? Donde se trabaja a nivel de árboles altos, medios y plantas bajo estas sombras en hileras. Entonces, por ejemplo, se puede tener pino, se puede tener eh, acacia, se puede tener rompevientos, se puede tener cultivos, digamos, palmeras, etcétera, dependiendo del ecosistema. Después tener otro nivel de plantas un poco más bajas, ¿no? Como por ejemplo cítricos, si fuese el caso, árboles frutales, y entre ya de corte bajo, debajo de estas otras plantas, se estila poner, digamos, café, o dependiendo del ecosistema, se puede poner maíz, se puede poner sorgo, papas, dependiendo, ¿no? Entonces, este manejo, ¿no? Este manejo agro-silvo-pastoril, muchas veces se los llama cuando se emplea la agricultura, eh, la forestería y la pastura o pastos, son manejos muy respetuosos con el medio ambiente. Les voy a responder a los señores que están queriendo entrar porque de lo contrario no voy a poder regresar. Muy bien. Entonces, está bien la presentación, ¿no? Estamos en una planilla rosada. ¿Lo están viendo todos? Hola. Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. La Buenas noches. tercera, la tercera característica. eh, Mantiene una alta biodiversidad del paisaje agrícola, haciendo uso de las funciones ecológicas naturales para realzar la productividad y la resistencia a las plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque los pequeños agricultores, la agricultura familiar, el campesino, haciendo uso de sus conocimientos, ¿no? Locales, ancestrales, como se quiera llamar, eh, tratan de no esquilmar el suelo, tratan de mantener las características de sus tierras, ¿no? Los riegos lo hacen por surcos, raras veces por inundación, y en algunos casos, cuando ya son agricultores, digamos, más tecnificados, utilizan riego aspersión o riego goteo, ¿no? Pero eso ya más destinado a la comercialización de productos. Pero la característica fundamental de este tipo de producción familiar, campesina, es el cuidado de su tierra, es el cuidado del agua, es la preservación de su recurso, ¿no? Es la multiplicación de las plantas, el cuidado de las plantas, de las semillas. Guardan las semillas, las pequeñas, las mejorcitas, plantas o semillas que van a utilizarlas mm, en la siguiente temporada, ¿no?
A ver si salió esto. Bien. A ver, nuevamente. Aquí hay unos problemas con los rayos, ¿no? Eh, voy a continuar. Bien. A ver. Otra característica. La agricultura familiar campesina cumple un rol importante en la protección de los recursos agrícolas genéticos del mundo. Se basa en el uso de variedades localmente adaptadas y en programas de mejoramiento vegetal y animal participativos y descentralizados in situ. Yo vi en muchos proyectos en el campo que especialmente la gente mayor es reacia, no fácilmente cambia de actitud, cambia de visión cuando se trata de introducir nuevos cultivos, nuevas variedades, nuevas especies a sus zonas, ¿no? Eso responde también no solamente a la idiosincrasia, sino también a la experiencia de, de qué es para qué y qué se debe producir en esas tierras. ¿No? Muchos programas justamente han fracasado por imponer, por introducir, ¿no? No hacer participar, no trabajar de forma participativa con las comunidades. Y se ha introducido, por ejemplo, café catuaí, caturra, catuaí amarillo, en temas de café con el programa Agroyungas, luego con el programa Yungas 2000. Después se ha introducido en otras zonas con algunas otras ONGs, variedades de yuca, variedades de papas, etcétera, que a la larga no han dado los resultados que en el proyecto estaban plasmados. Y darle la razón a los que se oponían, ¿no? A la introducción de esos cultivos. Entonces, la adaptación requiere años. Lo mismo se ha hecho con ganados. También ha habido fracasos. Algunos más fracasos que éxitos, les digo, en programas de asistencia técnica de introducción de especies y variedades vegetales y animales. Bueno, este enfoque permite que las variedades de semillas y razas se mantengan a nivel local para futuras necesidades, mientras que continuamente se adaptan a las presiones ambientales tales como el cambio climático. Estas son algunas de las características, ¿no? Sin embargo, estas características se ven pues año tras año fuertemente alteradas. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que las generaciones que practican esta agricultura familiar agroecológica campesina ya son personas mayores, los hijos están en las ciudades, como habíamos mencionado, o trabajan en la ciudad fines de semana, si la distancia les permite, regresan a su tierra. Eh, excepcionalmente están en las dos partes, muchas veces solamente van para la siembra o la cosecha. Entonces, hay una ya desvinculación del agro por ese jalón urbano, por las necesidades también de empleo, familiares, de estudio de los hijos, etc. Y las nuevas
modas y tendencias que la globalización trae consigo. Por lo tanto, la gente mayor se queda en el campo, la fuerza de trabajo, la fuerza física ya no les permite hacer lo que hacían, ¿no? El acceso mismo a ciertas semillas que producían se va perdiendo también porque ya si no producen, no cosechan, ¿qué semilla van a continuar guardando, ¿no? Entonces son varios factores los que influyen en que esta agricultura se vaya también mermando, vaya cambiando, ¿no? Vaya distorsionándose. Los desafíos. Nuestra diversidad agrogenética es un recurso crítico para la adaptación efectiva que tenemos que afrontar con el cambio climático. Por esta capacidad se ve amenazada por algunos acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio. ¿Por qué? Porque hay una imposición de derechos y patentes, ¿no? Sobre recursos biológicos. Países como Estados Unidos, Alemania, tienen patentados nuestros cultivos, nuestras variedades. Variedades de quinoa, variedades de amaranto, variedades de papa. Entonces, si nosotros quisiéramos producir en niveles ya de exportación a grande escala, tendríamos que pedir esos derechos de propiedad, pagar esos patentes y producir nuestra misma biodiversidad, nuestras mismas variedades, ¿no? Ni siquiera hay que comprar semillas que son de origen de esos países, no, sino nos los han patentado, se han apropiado con los derechos de propiedad intelectual y nos han puesto un candado, pero grande. Entonces, como dice acá, la imposición de derechos de patentes sobre recursos biológicos y conocimiento tradicional priva injustamente a las comunidades locales sobre su derecho y acceso a los recursos que han cuidado y conservado por generaciones. Eso también es algo injusto. La AFAC, o Agricultura Familiar Campesina, debe contar con un marco de protección legal para que los agricultores puedan seguir teniendo el derecho de conservar, multiplicar, usar e intercambiar sus recursos genéticos. Más aún son las familias agricultoras de la FAC las que movilizan campañas de incidencia para generar un contexto tanto jurídico como instrumental para seguir desarrollando sistemas agroecológicos. Eso es, en resumen, lo que la situación de estas unidades agrícolas familiares campesinas. ¿Sí? Eh, Hoy es el Día Mundial de la Agricultura, por cierto. Hoy se celebra en todo el planeta y así está establecido el Día Mundial de la Agricultura. Bien, a ver. Aquí podemos ver algunos avances de la agricultura familiar campesina, ¿no? Pero esto yo voy a entrar con esta partecita de los avances y las políticas el día sábado para finalizar. Ahora me voy a ir al otro documento. Ustedes tienen dos documentos referidos a la seguridad, perdón, referidos a la agricultura campesina. Voy a enlazar ese otro documento, por favor, y me voy a salir de este. A ver. Vamos a aprovechar a admitir a los demás. Ya. A ver, a ver. ¿Dónde estamos? Vamos a compartir la pantalla. A esta. Lo tienen ustedes también este documento y me van a decir si está apareciendo en pantalla. Es un documento blanco que dice la agricultura campesina sostenible puede alimentar al mundo. ¿Lo tienen? Sí, doctor, se Ya. observa.
Ese también está en la plataforma, se había mandado con anterioridad. Acá explica lo mismo que hemos estado hablando en la anterior clase y hoy, que la agricultura campesina sostenible puede alimentar al mundo. La crisis de los precios del 2008 y todo lo que habíamos estado explicando. Lo que son los principios de la agricultura campesina sostenible, que se basa en la agroecología y la conservación, la biodiversidad. Fíjense acá, ¿no? La agrobiodiversidad y tal. No vamos a volver a reiterar, ¿no? Solamente algunos datitos, como acá menciona, que el sistema alimentario del agronegocio no puede alimentar al mundo, con una estimación de 925 millones de personas hambrientas en el mundo y incrementándose con un sistema alimentario deficiente, malnutrición, obesidad, diabetes, enfermedades de corazón, cáncer y fiebre porcina. Dice, no es una exageración decir que el sistema alimentario de las grandes corporaciones está fracasando a la hora de proveernos de alimentos adecuados y sanos. Ya habíamos la anterior clase también y la participación de algunos de ustedes que han mencionado el uso de los transgénicos, ¿no? El uso de estos alimentos genéticamente modificados, el uso tan intensivo de los agroquímicos, tanto en plaguicidas como en fertilizantes químicos, ¿no? Y esta problemática que principalmente está relacionada con el agronegocio. Por lo tanto, el agronegocio no puede, pues, alimentar al mundo. Tiene una agricultura, a ver, dice acá, los alimentos se desplazan dentro de la economía global, el hambre y la pobreza en la alimentación está siendo homogeneizada, lo que habíamos dicho en la anterior clase, que los alimentos cada vez son, la variedad de alimentos son cada vez más reducidos, al menos los que se circulan en el entorno mundial, global, en los supermercados, ¿no? Eh, está siendo homogeneizada en una dieta sobreprocesada y no saludable que se basa en grasas, azúcares, féculas y residuos químicos y cancerígenos. Deficiente en fibras, proteínas, vitaminas, frutas y vegetales. Esto es muy cierto, ¿no? Lo que en los países, cuanto más desarrollados son los países, más alimentos procesados tienen. En los Estados Unidos, en el Brasil, en países de afuera, eh, en los supermercados, en las tiendas, en el market, en cualquier sitio, vamos a encontrar papas fritas, o sea, los alimentos envueltos en envolturas plásticas, en envolturas, ¿no? No así naturales, con cáscaras, sino con envolturas. Y lo que deberíamos escoger son alimentos con cáscaras, pelar las cáscaras, y no sacar de su envoltura unas papas fritas, unos chisitos, etcétera, ¿no? O unas hamburguesas, sino ir a lo natural. Entonces, por último, dice, los métodos de producción usados para producir estos alimentos de agronegocio son monocultivos. Monocultivo significa producir todos los años un solo cultivo. Digamos azúcar, digamos soya, digamos arroz, digamos girasol. Maquinaria pesada, ¿no? Riego excesivo, uso de agua, plaguicidas y abonos químicos y semillas transgénicas. Toda esta suma está degradando rápidamente los mejores suelos del planeta al provocar su compactación, salinización, esterilización, erosión y pérdida de la biodiversidad funcional tanto dentro como sobre el suelo. Y estos suelos que son degradados pasan directamente a ser degradados y erosionados. Y es muy, por no decirles imposible, la recuperación de estos suelos. Se pierden y se vuelven desiertos. Pierden todas las cualidades, la potencialidad
la materia orgánica, se desestructuran, todo se pierde. Y con el pasar el tiempo, más las condiciones de la erosión hídrica y la erosión eólica, sumados a eso, los suelos se lavan, se pierde la capa arable y se convierten en desiertos. Las cosechas que durante décadas aumentaron con la tecnología denominada Revolución Verde están llegando a su máximo y en algunas regiones han empezado a decrecer, como se puede observar en la figura 1, nos dice. Vamos a ver eso. Después vamos a ver esta figura. Entonces, el agronegocio no puede alimentar a la población. El campesinado y la agricultura familiar alimentan al mundo hoy en día. Entonces, ¿qué dice acá? A pesar de que el agronegocio controla la mayoría de las tierras arables en casi todos los países del mundo, es gracias al campesinado y a la agricultura familiar que disponemos actualmente de comida. Está bien clarito acá. Gracias al campesinado y a la agricultura familiar disponemos actualmente de comida. En cada país, la agricultura de pequeña escala controla menos de la mitad de las tierras agrarias porque son parcelas pequeñas, son sayañas, son chacras, son pequeñas tierras, pero producen la mayor parte de los alimentos consumidos como se demuestra en la figura 2. Vamos a verlo más adelante. Un ejemplo típico es el del reciente censo del Brasil, que dice que el campesinado y la agricultura familiar manejan tan solo el 24,3% de las tierras agrarias, pero representan el 84,4% de las fincas y dan empleo a 3 veces más personas que lo hace el agronegocio. ¿Qué les parece esta otra información en Brasil? ¿En nuestro país será lo mismo? Sí, en nuestro país también. El campesinado y la agricultura familiar se autoemplean. Ese es otro de los impactos de la agricultura familiar campesina. Es el autoempleo, ¿no? Bueno, estoy poniendo un libro acá para después mostrarles si no me olvide. Otra de las características de la agricultura familiar es el autoempleo. Es decir, no necesitan tocar las puertas de una institución pública como se ha puesto totalmente de moda hoy en día, tocar las puertas de una entidad pública, ya sea gobernación, alcaldía, gobierno central, etcétera, y solicitar un puesto de trabajo o presionar a través del partido político al que la persona ha ayudado para acceder a un puesto, ¿no? Eso lo vemos a diario, ¿no? Y se ha agudizado en nuestro país esta situación, ¿no? De ver al Estado, al gobierno, como la fuente laboral para solucionar los problemas laborales, ¿no? Hace una década atrás eran las ONGs, eran las instituciones privadas, eran ONGs, era lindo acceder a una ONG, te pagaban bien, podías irte a capacitar afuera, habían facilidades. Hoy en día todo está centrado en buscar pegas en el gobierno central. La agricultura campesina familiar no hace eso. El campesino se autoemplea. El campesino ve sus propias iniciativas, ¿no? Su propio emprendimiento. No lo hará plasmado en un documento como un plan de agronegocio, ¿no? Con un esquema, etcétera.
¿no? Con un análisis FODA, nada de ello, pero su intuición, su conocimiento, las necesidades también que tienen, hacen que puedan articularse, ¿no? Tener esa iniciativa, tener esas destrezas, esas habilidades, se autoemplean, se automantienen, se autosustentan y mantienen a la gente de las ciudades, llevan sus productos, nos traen, nos venden sus productos. Vemos camioncitos parados en las calles, claro, ese es el comercializador, ¿no? El intermediario. Pero también en algunas otras zonas, en el alto, zonas un poco alejadas, ya es de productor a consumidor, sin intermediario. Sea como sea, sus productos llegan a la canasta familiar, ¿no? Y esta es la relación. En pequeñas tierras agrarias producen, miren, en el Brasil, otro dato, en la cuarta parte de tierras arables que manejan está esta agricultura de pequeña escala, producen el 87% de toda la yuca, el 70% de los frijoles, el 46% del maíz, el 34% del arroz, el 58% de la leche, el 50% de las aves de corral, el 59% de porcino y el 30% de bovino, 38% del café, entre muchos otros productos alimenticios. Por lo tanto, la visión que nosotros debemos tener hacia el campesino, hacia el productor, hacia la agricultura campesina es de respeto y agradecimiento. Aquí en Brasil o en cualquier otro país. Porque esta agricultura nos da la alimentación. Aquí están datos, nadie se inventa, esta es información como ejemplo de Brasil y en nuestro país no es distinto. Inclusive podemos decir, en el caso de la yuca, podemos fácilmente decir que es el 100%, ¿no? El campesinado cuenta con menos del 25% de las tierras agrarias, pero genera 40% de valor, de todo el valor agrícola, ¿no? Y Brasil es un país reconocido internacionalmente por la supuesta productividad y eficiencia de su agronegocio, etcétera. Pero la realidad es esta, ¿no? El agronegocio tiene vocación exportadora. El agronegocio brasileño se dedica a alimentar el ganado de Europa o a producir etanol para los automóviles, pero no alimentan a los niños y niñas hambrientos de Brasil, ¿no? Y nuestra situación no es distinta. Con las nuevas leyes que sacó el gobierno central, se puede exportar, ya se ha abierto mercados con China, con Rusia en cuestión de cárnicos, y por eso que los carniceros también han levantado protestas, huelgas y todo ello, porque está saliendo las mejores carnes, la mejor producción cárnica hacia esos países. ¿Y eso de dónde deviene? Del agronegocio. Otra característica, la mitad de la población mundial es campesina, ¿no? Y todavía debemos sentirnos nosotros eh, felices al ver esta novedad, ¿no? Aunque esta novedad es de hace 8 o 9 años atrás, ¿sí? Un tanto esto ha ido cambiando, pero no abruptamente. Hay 1,5 billones de campesinos y campesinas en 380 millones de fincas. 800 millones que más producen en huertos urbanos. 410 millones recolectan las cosechas ocultas de nuestros bosques y sabanas. 190 millones de pastores y más de 100 millones de pescadores artesanales. El pescado, a ver, para no ir lejos en La Paz, todo viene pues de estos pequeños productores, de pejerrey, productores de... Muchas ya se han perdido, ¿no? Boguitas, Ispit está en peligro de extinción, pero por ejemplo, estas truchas y vienen pues de los pequeños
productores, pequeños y medianos productores que abastecen del lago Titicaca y de otros lugares a nuestros mercados, ¿no? Todos juntos estos campesinos y campesinas son más de la mitad de la población mundial y producen al menos 70% de alimentos. Esto es una información del 2009. Los campesinos alimentan al menos el 70% de la población mundial, ¿no? ¿Qué pasaría si esta cantidad de campesinos se redujera a la mitad, ¿no? Al 25% de la población mundial? Y esa pregunta les dejo a ustedes en su escritorio para que dentro de un rato más ustedes puedan compartir su opinión o vertir a manera de reflexión o debate esa pregunta. ¿Qué pasaría si en 10 años más o en 20 años, y la tendencia es esa? La tendencia es que los campesinos van migrando a la ciudad, muchos van muriendo por la edad y otros factores, y se va reduciendo. O sea, ya no es, esto era hace 10 años, la mitad de la población, ahora es menos. Pero, ¿qué pasaría en 10, 20 años que se reduzca esa cantidad de campesinos a una otra mitad, teniendo un 25 o 30% en el mundo? A ver, esa es la pregunta que les lanzo y después me dirán ustedes. Veamos este cuadrito o este gráfico mejor. Dice, a ver, perdón, un segundo, vamos a tomar un poco de agua. Porcentaje mundial de los alimentos producidos por campesinos, 50%. Porcentaje mundial de los alimentos que provienen de la caza y recolección, 12.5%. Porcentaje mundial de alimentos que producen campesinos habitantes de ciudades, 7,5%. Entonces estaríamos hablando de 57,5%. Y el 30% viene de la cadena agroindustrial. ¿Qué les parece? En nuestro país, ¿acaso la agroindustria produce habas, arvejas, yuca, produce camotes, produce, qué sé yo, pimentones, todo ello? No, estos vienen justamente de la agricultura familiar, estos productos, ¿no? Quizás el maíz, pero para ganado, en el Chaco, en el oriente, en Santa Cruz, sí, un porcentaje elevado, pero el maíz, el choclo para hacernos plato paceño o diversos otros platos, viene pues de Cochabamba, viene aquí de los valles, de Sorata, viene de la producción que realizan los campesinos con su agricultura familiar. ¿Qué nos dice acá? Para alimentar las poblaciones futuras debemos cuidar la tierra. El campesinado alimenta al mundo hoy en día, pero ¿cómo lo haremos en el futuro? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo haremos en el futuro? ¿Sí? Si estos disminuyen, si cambian de rubros, si el campo va quedándose vacío, es una pregunta preocupante, es una interrogante grande. El agua y la alimentación. No tener una casa, un auto, o un bien suntuoso, sino la problemática grande que va a afrontar la humanidad y más aún nuestros países en un futuro próximo, no de aquí a 100 años, próximo, es el acceso al agua y los alimentos. Cada,
si, como de costumbre, seguimos el camino de menor resistencia, cada vez más tierras estarán en manos del agronegocio, que no está consiguiendo alimentarnos y que está minando las capacidades productivas de las tierras para las futuras generaciones. Los agronegocios van pues en contra del desarrollo sostenible. Los agronegocios buscan la rentabilidad, esquilmando tierras, desmontando bosques, ¿no? Colocando monocultivos, ahora con el biodiesel, el bioetanol y todo ello. Ojalá que pronto se reemplace con la energía eléctrica para los automóviles, porque países como Malasia, Indonesia, ¿no? En estos países, Manila, han esquilmado sus tierras y el monocultivo principal es el aceite de palma, ¿no? Es la palma aceitera, que impresionantemente han introducido para justamente los combustibles, los biocombustibles. Entonces, los agronegocios extraen todo lo que pueden, tan rápido como pueden, en su búsqueda de beneficios inmediatos, y una vez que pasan al pico máximo de producción y que el suelo empieza a degradarse, abandonan esa área y van en busca de otra, dejando agroecosistemas y economías locales devastadas en su estero. El campesinado y los y las agricultores familiares, por otra parte, tienen raíces en la zona que tanto ellos como sus ancestros han cultivado durante generaciones y donde sus hijos y nietos seguirán ejerciendo la agricultura en el futuro. Es su razón para cuidar la capacidad productiva del suelo y el entorno. Ahora también esto que dice acá, que y donde sus hijos y nietos seguirán ejerciendo la agricultura en el futuro, también está en entredicho, ¿no? En entredicho. Y les pongo yo un comentario. Yo trabajé desde el año 92, yo regresé el año 91 de Rusia porque hice mis estudios de agronomía allá durante 6 años, 5 años la carrera y un año intensivo del idioma. Y el año 92, con suerte, pude agarrar mi primer empleo y fue en la zona de los Yungas, en el proyecto de Cordepaz, ¿no? Donde teníamos una granja, yo era el encargado de caficultura y fruticultura, y otros eran encargados de pecuaria, y también era una granja escuela que tenía convenio con la Radio San Gabriel, con esta radio Aymara que tenía menos granjas en Choquenaira, tenía en la parte de Yungas, y había un convenio con Cordepaz y trabajábamos de esa forma. Después, el año ya 92, 93 me fui a España a hacer unos cursos y así. Y en el transcurso de mi vida trabajé en diversas instituciones públicas, como en el ministerio, trabajé en la prefectura, trabajé también privadas o en convenio, como el proyecto SONICIC, de zonificación agroecológica, durante 6 años, y en otros proyectos asesorando a gobiernos municipales. Trabajé en Azucarera el año 2012 como gerente agrícola en la empresa azucarera de San Buenaventura. Y principalmente en esta parte occidental. No les puedo mencionar Santa Cruz u otros lugares que yo haya ejercido. Y viendo la realidad del agro, es pues también triste, ¿no? La situación del campesino que tanto se esfuerza en la producción de alimentos, ¿no? Y tan poco reconocimiento y valoración tiene en la ciudad, no se lo ve como un individuo de segunda categoría inclusive, y se le regatea sus productos, etcétera, etcétera, ¿no? Es triste la situación, pero como dice acá, ellos perseveran en el trabajo agrícola, pensando también que sus hijos y nietos
seguirán ejerciendo la agricultura en el futuro. Esta situación no tanto es así, la realidad. El gobierno de Evo Morales ha creado 3 universidades indígenas, en altura, que está acá en Huarina, cerca a Chacachi, eh, la Universidad Indígena en Trópico, cerca también en el Chapare y otra en zona baja. Pero tanto en esas universidades hay la carrera de agronomía, hay la carrera de agroindustria, también la de veterinaria y zootecnia. La Universidad Católica tiene sus subsedes también en el campo, con la carrera de agronomía, con la carrera de veterinaria. Tienen en Tiahuanacu, en Escoma, tienen allá en Yungas, en Carmen Pampa. Alguna vez yo dicté clases también un semestre ahí. Entonces, hay universidades. La UPEA también tiene una subsede en Caranavi, ¿no? Agronomía también tiene, bueno, acá en Cayutaca y tal. Eh, pero la realidad de las nuevas generaciones y las futuras generaciones no va en sentido de que los hijos y nietos seguirán ejerciendo la agricultura. Porque paradójicamente esas carreras son las que menor número de estudiantes tienen. Los chicos que por muchas razones sus abuelos, sus padres no han podido acceder a la educación universitaria, siguen viendo o continúan viendo algunas carreras como carreras de prestigio social y económico también, como ser derecho, como ser medicina, enfermería y esas carreras de ciencias de la salud, ¿no? O la carrera de policía o la carrera militar, ¿no? Y lo ven estas otras carreras de agronomía, veterinaria y estas otras que les menciono como, como de segunda categoría o como una segunda o tercera opción si es que no ingresan a la carrera, a la academia de policía o ahora que ya es la ANAPOL, ¿no? Bueno, que es la universidad policial, creo, ¿no? Sí, Unipol. O si no ingresan a una carrera de derecho en la UMSA o mejor si es en la ciudad o en la UPEA. Entonces, bueno, como última alternativa irán pues a inscribirse a esas carreras de agronomía y tal. Vean esa visión y ustedes no me van a dejar mentir, que esa es la realidad. Esa es la realidad. Y también apúntenlo para si alguien quiere comentar respecto a lo que estoy mencionando. Por lo tanto, también es punto en contra también esto, en que los hijos, nietos, las futuras generaciones no seguirán ejerciendo la agricultura. Pocos son los que apuestan por la agricultura, por lo que hacía el abuelo, el papá, hacer la carrera, poner un emprendimiento, producir, etcétera. No, realidad es distinta. Bueno, a ver, vamos a hacer un breve paréntesis acá. Voy a mirar el reloj. Son las 8:05. Vamos a hacer unos 10 minutos de reflexión, ¿sí? De análisis, de comentario, y después vamos a continuar explicando algunos otros tópicos, ¿ya? Entonces, les doy la palabra, por favor, a ustedes para que puedan comentar sobre lo que estamos hablando. Marco Alarcón. ¿Quién levantó la mano?
A ver, ¿quién va a solicitar? Un comentario de ustedes quisiera escuchar. Doctor, Adelante. muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Muy interesante y al mismo tiempo también muy preocupante, ¿no? O sea, la situación de lo que es, ¿no? Del área rural y la vida mismo de lo que es de los campesinos, ¿no? Y bueno, yo creo que siguen intentando, no será con ese mismo ganas que los abuelos, o nuestros padres, abuelos que tenían, ¿no? Pero yo creo que miren, empezando mismo de lo que es la parte de la tenencia de tierra, voy a referirme sobre todo a lo que es el sector del altiplano norte, aquí de La Paz. He podido visitar algunos lugares, están con saneamiento, indican, ¿no? Y bueno, al final los mayores se preguntaban, pero las tierras siempre han sido de nosotros, ¿no? Y bueno, no Mm, lo dan tanta importancia, digamos, pero los hijos ven ese saneamiento de otra forma, es más, más es tener papeles en este caso, pienso yo, y no tanto en este caso para la actividad agrícola, ¿ya? Porque en algún momento, por ejemplo, en las orillas del lago ya hay esa venta, por ejemplo, ¿no? De las parcelas en este caso, ¿no? Entonces, es bastante preocupante, ¿no? Y yo pensaba también en la parte organizativa, quizás no han tenido, ¿no? Una estructura, ¿no? Tan efectiva que tenga ese sostenimiento, ese mantenimiento, ¿no? En cuanto a sus autoridades. Y siempre me preguntaba, ¿no tenía ese mismo valor, ¿no? Cuando ellos elegían en su estructura organizativa lo que es el secretario de Agricultura? Tienen un cargo, pero es un cargo que está ahí, ¿no? Y no cumple, digamos, la verdadera función. Y desde mi punto de vista, debía fortalecerse, ¿no? Todo lo que es la estructura organizativa de las comunidades para que tenga esa economía ujú, comunitaria bien fortalecido, ¿no? Tomar en cuenta en este caso, ¿no? En su organización. ujú. Y como también esta organización más o menos tiene una tendencia sindicalista, bueno, pues siempre ellos también en algún momento se preguntan, bueno, pues ¿quién es nuestro patrón ahora, no? O sea, ¿por qué nos hemos organizado, o sea, de esa manera? Sí, Entonces hay bastantes temas, yo creo que hay que analizar, ¿no? Y de en algún momento cambiar y plantear, pienso yo, ¿no? Entonces, eh, eso quería agregarlo, doctor. Muchas gracias. gracias, licenciado Guzmán Tintaya. Voy a ver su nombre aquí en la lista que me han pasado. A ver un rato. He estado apuntando su nombre en los anteriores participaciones y ahorita le comento también sobre ello. Ratito Guzmán Gutiérrez. Ah, sí. Tintaya Hilari Guzmán. Está acá. Muy ya. Sí, lo que usted dice Doctor, está. ¿Alguien más? Ya. Adelante. Adelante, adelante. doctor, buenas noches, doctor. Sí, sí. Eddie Pong. Sí, quiero un poco compartir la preocupación que existe no solamente a nivel mundial y a nivel Latinoamérica y nacional, ¿no? Lo que puedo ver hoy por hoy es la problemática de la alimentación que se viene ya de aquí unos 10 a 20 años. ¿Dónde es la falla? ¿Dónde estamos equivocados en las políticas? Yo puedo señalar con propiedad en el sentido de que la educación está fallando. Imagínense, en Bolivia hay mucha migración del campo a la ciudad, ¿no? Donde en las ciudades crecen los estudiantes a pasos agigantados.
van creando paralelos en educación regular, ¿no? En diferentes cursos. Iba faltando estudiantes o docentes. En ese sentido, las unidades educativas, los colegios en las ciudades, pues crecen y crecen, pero en un espacio de 200, de 300 metros cuadrados, hasta 500 será pues más grande, ¿no? Entonces, imagínense, doctor, estos estudiantes, ¿qué producen con respecto a la alimentación? En realidad, no hay, ¿no? La idea de cómo se produce una haba, No, cómo se produce una papa, no. cuál es el proceso de producción de la quinoa. O sea, todos los alimentos que nuestros antepasados lo hacen en el campo, lo hacían. En ese sentido, doctor, yo pienso que la educación debe reestructurarse, ¿no? Debe de plantearse de otra manera. Los colegios, las escuelas no tienen espacio para trabajar. No hay un espacio donde pueda el estudiante practicar, aprender. Es más, la malla curricular en la educación en Bolivia no existe, la agronomía, no hay. Si en esta nueva ley 070 se ha incorporado el proyecto socioproductivo, que tanto crítica le han dado especialmente los mismos docentes, que no, porque no hay una formación a la productividad. En las escuelas superiores de formación de maestros no hay una especialidad de agronomía, no existe. Es decir, no hay maestros que se preparan en agronomía, en ese ámbito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer a nuestros futuros ciudadanos, que son los jóvenes y niños, vamos a hacer que ellos que tengan alimentación en un futuro, que produzcan en el campo, que utilicen la tierra que ahora se está quedando vacío, ¿no? Bueno, eso sería mi idea, ¿no? Entonces, pues yo puedo ver de que la educación hay que reestructurar, hay mucha crítica a la ley que se está implementando ahora, inclusive de las mismas universidades públicas, privadas, le dan mucho palo a la educación. Será seguramente de ese lado, porque imagínense las universidades lo propio, si bien la carrera de agronomía se enseña a producir, ¿no? Pero tampoco se siente el impacto en los municipios, no hay el impacto. Entonces, todo el sistema educativo boliviano está fallando a nivel regular, a nivel superior, y tal vez a nivel también de posgrados, ¿no? En la que todo es teoría, teoría, teoría y teoría. Yo creo que con teoría no vamos a poder sustentarnos la alimentación, va a ser un poco difícil. Todos quieren vivir cómodos sin gastar esfuerzo, sin ensuciar la mano, sin poner esfuerzo, o sea, sin trabajar con la tierra. Y sabemos que la alimentación viene de la tierra, no hay otra manera. La otra sería pues los alimentos procesados, ¿no? Pero sabemos, ahora entendemos de que estos alimentos no benefician absolutamente nada. Nada más puedo aportar, doctor. Muchas gracias. Gracias, licenciado Teddy Poma. Un poquito para acotar lo que dijo. Previo, por favor, licenciado Chino. Después usted. Después, lo que dice, lo que indicó el licenciado tiene toda la razón, ¿no? No es que porque yo sea del área de agronomía, recursos naturales, medio ambiente, pero yo les digo a todos los participantes de diversas carreras, de diferentes profesiones, que neurálgico es la agricultura, la alimentación y el medio ambiente. Debemos preocuparnos por el medio ambiente y por la alimentación, es decir, la producción de alimentos. Nada más, eso es de dinero como tal en papel no vamos a comer, no podemos servirnos, por más que tengamos $100,000, 200,000, $1,000,000, eso no se come, ¿no? Y bien lo ha dicho aquí el licenciado que me antecedió, preocuparnos desde la educación básica, inclusive preescolar, como en el Japón o en otros países, ¿no? Desde guaguas, desde niños están cuidando una plantita, una maceta,
en el jardín produciendo, aprendiendo a plantar, etcétera. En cambio, nuestra educación no fomenta eso y más bien la gente lo ve como algo que te vas a ensuciar las manos, como algo que subsidiario o algo inferior que solamente el campesino hace, se menciona al campesino despectivamente. Mal, mal, debemos cambiar rotundamente nuestra visión. Bien, le damos la palabra ahora a Franz Torres Arista. Adelante. Muy buenas noches, doctor, y a mis compañeros. Sí, justo, doctor, quería hablar sobre un punto que tocó usted, ¿no? De cómo lo vemos nosotros con relación, o de una manera despectiva cuando hablamos del campesino. Y es un tema, y es algo problemático, o bueno, ha sido el problema inicial de hablar de un elemento importante que ha generado en todas las áreas del conocimiento, que es discutir la descolonización, ¿no? Ver el tema desde una perspectiva de la descolonización, no solo el hecho de ver desde la ciudad hacia el campo, sino también verlo desde el campo a la ciudad, porque habían criterios, ¿no? Bueno, muchas veces lo he ido viendo, y también lo que dice usted, doctor, es muy cierto, que lo vemos de manera despectiva, y bueno, hace muchos años creo que y consideramos que ha sido mucho más, cuando en algún momento, sin el campo, la ciudad no puede tener, ¿no? La alimentación adecuada, por decir. O sea, el campo ha generado una relación y un movimiento económico con la alimentación sin que nos demos cuenta, ¿no? Y más aún que cuando hablábamos del campesino, hablábamos de un proceso despectivo, ¿no? Y en el proceso de descolonización que se ha querido un poquito manejar también en todas estas áreas del conocimiento y más que todo en el tema de la alimentación, ¿no? Y en otras áreas más, ¿no? Se ha podido observar que el campesino ha tenido una estigmatización de la ciudad hacia ellos. Y eso ha generado, y también ha generado el descuido del campo hacia la ciudad, porque el campesino ya no pensó en quedarse allá, ¿no? Entonces era de salir del campo y venirse a la ciudad. Y descuidábamos ese equilibrio tal vez de cómo alimentamos a las ciudades. Y creo que en estos últimos años generó una nueva corriente diferente, ¿no? Cuando entran estos elementos y estos criterios tal vez de discusión, en que no deberíamos ver al campesino de manera despectiva, sino verlos que sin ellos nosotros no nos alimentamos. Otro elemento con el que yo trabajo también, bueno, en la actualidad yo trabajo con temas de madera, ¿no? Y de la misma manera empezamos a observar que cuando empiezan a generar chaqueo, bueno, es que es una cosa muy diferente, cuando empiezan a generar chaqueo, empiezan a ver del daño medioambiental, pero el campesino o las personas que van del altiplano hacia el oriente, que empiezan a generar chaqueo, están generando también para producir. Y lo vemos con un criterio tal vez malintencionado y también político en algún caso se ha podido observar, en la que las personas que bajan del altiplano a desmontar algunas áreas para producir, ¿no? Lo que he podido ver porque he estado trabajando con algunas personas como son que producen caña en San Buenaventura, en La Paz, ¿no? Se los ve a ellos de una manera de que dañan el medio ambiente por chaquear, porque al final he podido encontrar algunos elementos, ¿no? Para poder generar y para que la planta azucarera pueda generar, ¿no? O pueda generar azúcar o alcohol, necesita pues caña y la caña se enferma, entonces tiene que quemarlo. Entonces estigmatizan más allá de que es campesino y además que alguien que daña al medio ambiente. Y ahí pude encontrar algunos otros elementos, trabajando con ellos, estoy asesorándoles de manera jurídica en estos temas, y he podido observar ahí que hay mucha estigmatización desde visiones y posiciones políticas que no se ponen y se sientan a pensar cuál es la verdadera realidad que pasa al campesino. Entonces, considero que en algún momento también, no, este elemento de poder hablar no, de generar una nueva idea frente al campesino y observar que ellos también son la base de alimentación para las ciudades, tienen que también impulsar pues desde la generación
de la política que viene desde los representantes políticos u otros, y ver con una visión que en algún momento hasta nuestra franja agrícola tiene que crecer, ¿no? Y no va a ser solo los que están en el área ya en el oriente, sino que los mismos campesinos del altiplano, como sus territorios han empezado a ser pequeños, porque ya hemos empezado a ver que se pelean los hijos por surcos, ¿no? Entonces, eso también genera otra situación, que el que empieza a generar por surcos, dice, ¿para qué voy a producir en el altiplano por surco? Entonces el Estado tendrá que generar de alguna manera políticas para que se vayan a otras áreas donde pueden producir y les dan oportunidad. Y bueno, ahí cuando se les da oportunidad, estigmatizan que dañan al medio ambiente y prefieren no producir. Al final no producen en el altiplano y tampoco producen en el oriente. Entonces, tal vez lo que usted decía ha sido lo que también quería expresar, es que, no, mi estimado doctor, que esa estigmatización hacia el campesino en algún momento también se tiene que... Tiene que acabarse, ¿no? Sí, tiene que acabarse. Pero miren que ha pasado todo el gobierno desde también. un sentido social. Y eso Sí, tenemos que fortalecer para que podamos empezar a producir, ¿no? De manera sustentable en diferentes lugares, mi estimado doctor. ¿No? Eso en cuanto puedo aportar. gracias, licenciado, gracias. Muy bien, ¿algún otro comentario? Y mientras alguien piensa la idea, Doctor, buenas noches. Quiero adelante, hacer Willy, una, Willy Chino, una, ya. una aclaración. Había el otro compañero que decía que debemos formar desde la educación regular. Creo que desde antes había, ¿no? En las normales la carrera de agronomía y agropecuaria. No, no, Entonces, en las normales no. en las En las, normales en las normales había. no. Ahora, por ejemplo, con la ley 070, eso también se ha ampliado ahora. Por ejemplo, ahí en las unidades académicas que están en Batallas y en Pucarani hay esas carreras, ¿no? Agropecuaria, ¿no? Ah, No ya. son muchas, no son muchas, pero se ha dado, ¿no? Es dependiente de la Escuela Superior de Formación de Maestros Cala Humana. Entonces, Sí. ellos se Ah, encargan de de la eso. técnica, ya. Sí, Cala de la humana, técnica, sí. sí, de la técnica. Entonces, Ya. se ha dado, creo que, los hechos. Ahora, el modelo tiene un poco, muy, digamos, elitista para el campo, no es para la ciudad. Algunos decían, ¿dónde vamos a sembrar? Porque el modelo apuntaba que teníamos que producir algo, ¿no? Aquí, si tenemos, por ejemplo, para una unidad educativa, se necesita 5.000 metros cuadrados, ¿no? Para que funcione una unidad educativa. Entre aulas tienen que tener una cancha, por lo menos, y área verde. Sí. Entonces, si se fija usted, doctor, en las unidades educativas que tenemos en La Paz y en el Alto, son pocas, ¿no? En La Paz. Yo le comento solamente de Juan Capriles, que está en La Ceja. De Juan Capriles parece cárcel. Le han puesto por todo lado aulas. Aulas por este lado, por otro lado. Y alguna vez lo han llamado cárcel. Son chocoritos de Valencia. Esa es si queremos producir algo, tendríamos que tener el espacio, como usted lo ha dicho, un espacio para producir, ¿no? Se han dado las maneras, ¿no? Hay unos colegios que están en el Alto, en el Distrito 9 y Distrito 7, han hecho carpas solares, donde ellos han implementado este modelo. Pero no solamente el modelo apuntaba a eso, ¿no? A producir, pero también producir la producción intelectual. En la ciudad se puede dar eso, ¿no? Entonces se ha dado de estas maneras. Pero se está haciendo lo posible, doctor. Yo soy del área de educación y se ha dado ese aspecto, ¿no? Y creo que, bien o mal, ha avanzado. Creo que los profesores ya no se quejan de lo que debemos de implementar o no. ¿No? Creo que ya estamos casi 10 años, llevamos casi 11 años, ¿no? Desde 2010, que sea la ley 070 salida, ya estamos haciendo. Creo que hay que ver, y creo que, como lo ha dicho usted, creo que en la anterior sesión, las políticas van de mano del gobierno. Si el gobierno va a cambiar, de hecho es que la política educativa va a cambiar, ¿no? Y la política también económica va a cambiar, ¿no? Solamente eso, doctor. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más? Creo que no hay algún participante. Bueno, bien lo decían que la educación, claro, la educación es la base, ¿no? No solamente del conocimiento, sino también de la adquisición de buenos hábitos, buena conducta, ¿no? Lo que nace de la familia, pero en la escuela eso se articula, ¿no? Se solidifica. Y este tema que estamos tratando de la alimentación, de la producción, de la agricultura, vital, vital, que va de la mano de la agroecología, de la ecología, que está relacionado con la biodiversidad y con la sustentabilidad, ¿no? Eh, para algunos de los participantes, para alguien o algunos que quisieran tener un libro, yo tengo este libro y les muestro, que titula Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, enfoques de la sostenibilidad. Yo soy el autor de este libro, tiene 800 o 439 páginas, ¿no? También son a colores y todo ello. Tiene muy buenas fuentes. Aquí en los enfoques de la sostenibilidad se puede ver que uno de los objetivos de la sostenibilidad es el acceso a la alimentación, ¿no? Justamente el objetivo número 2, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes quisiera adquirir este libro, yo les entrego, me contactan a través del WhatsApp y se los doy en el precio que, digamos, de la editorial, ¿no? De 80 bolivianos y 430 y tantas páginas. Tiene y el ISBN internacional, etcétera. Este es un libro. Y otro libro que también tengo en este momento para ofrecerles es este otro que titula Cotapata, es un estudio ambiental del área protegida Cotapata, ¿no? Con mapas a color, con información de campo, etcétera. Este libro tiene, ahora les digo, este librito es más corto, tiene 215 páginas, también con ilustraciones a color, todo ello. Igual se está dando al precio de la editorial de 40 bolivianos. Entonces este gordo estaría en 80 y este en 40. Estos dos los tengo por el momento. Y algo que me quedó del anterior, de hace 2 años atrás, está referida a la educación técnica, que me quedan unos cuantos ejemplares. Si alguien también quisiera adquirirme, me va a contactar a través del WhatsApp, por favor. A ver, les mostraré el otro más. A ver, perdón. El otro libro que puede estar para los que trabajan con educación técnica, titula acá. Política y gestión de la educación técnica en Bolivia. Yo soy el autor, tiene información de los institutos técnicos a nivel nacional, se hace todo un análisis y el impacto de los mismos, etcétera, ¿no? Ha salido también una parte de la tesis doctoral que yo escribí y que me quedan unos 6 ejemplares. Estos serían los 3 libros que tendría a disposición de ustedes. Este de Cotapata y este otro, ¿sí? De educación técnica. Si alguno de ustedes les interesa, por favor, pónganse en contacto con mi persona. Bien, eso es por el momento, son las 8:30.
vayamos avanzando un poco más de la temática que estamos abordando. A ver, voy a volver a compartir pantalla y ustedes me dirán, porque voy al mismo documento. Está cargando. Ok. ¿Cargó? ¿Lo ven en su pantalla? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya. Pues vamos a ir avanzando con este documento. Si hay alguna pregunta. Ustedes que son una mayoría del área de ciencias de la educación, tienen también la tarea importante, fundamental, de incentivar la producción, ¿no? La producción agrícola, la producción pecuaria también, de cuis, de gallinas, de diferente ganado, que en los colegios, desde las aulas, se puede trabajar, se puede incentivar, ¿no? Eh, a ver. Voy a mostrar acá. Habíamos estado hablando sobre sobre la agroecología, que es una ciencia que relaciona la ecología con la agricultura. Es decir, es ambientalmente sostenible, es amigable con el medio ambiente. Se trata de minimizar el uso intensivo del suelo. Se trata de reemplazar o sustituir los agroquímicos, ¿no? Entonces, los sistemas agroecológicos sostenibles o orgánicos son tan productivos y en muchos casos más productivos que los monocultivos dependientes de los insumos químicos. La investigación demuestra que en los países en desarrollo los sistemas orgánicos de producción de media producen 2.7 veces más por hectárea que los sistemas convencionales. En los países desarrollados producen lo mismo, por lo que globalmente producen 1.3 veces más. Estos sistemas orgánicos, no estamos, lo que habíamos hablado la anterior clase, está referida a aquella agricultura que emplea principalmente abonos orgánicos, ¿no? Y también plaguicidas porque a partir de plantas, a partir de ciertas especies, por ejemplo, la ruda, cebolla, maceraciones de tabaco para fumigar contra insectos, contra pulgones, contra hongos, son preparados orgánicos y forman parte de la producción orgánica. No solamente es usar abono orgánico, ¿no? Entonces, aquí hay un cuadrito bien interesante que en los países en desarrollo, datos disponibles que muestran la producción total por unidad de área en comparación con el tamaño de las fincas en aquellos países donde hay datos disponibles. Aunque lo que se considera pequeña finca y grande puede variar en cada país,
En todos los casos, las pequeñas son más productivas que las grandes, con grandes márgenes, indica, ¿no? Entonces, estos picos, estas son las que va mostrando la pequeña finca o la agricultura en pequeña escala, ¿no? Que son más eficientes, no solamente en energía, sino también son más sustentables que las grandes empresas productoras, ¿no? O productivas. En Filipinas el arroz orgánico produce más y mejor. Miren aquí, por ejemplo, la orgánica 91.5, la convencional 75, ¿no? En peso en granos son más grandes, 27.4, comparada con lo convencional, ¿no? Entonces, en Cuba, lo mismo. La agroecología tiene mayor grado de resiliencia. La producción agroecológica necesita organizaciones campesinas y políticas públicas que la fomenten. Alguien decía que obviamente la preocupación de las actuales generaciones es sanear las tierras, tener los papeles que los padres o los abuelos han tenido en su momento después del 52 y con lo que ha sido el INRA, anteriormente el Consejo Nacional de Reforma Agraria, se les ha dado las titulaciones respectivas en los gobiernos, inclusive en los gobiernos del Banzer, que ha promovido tanto la agroindustria del Oriente y ha cedido miles de hectáreas a gente particular, a gente privada. Pero en este lado de tierras altas, de parcelas pequeñas, de tierras también comunitarias, ha habido la titulación de tierras. Muchos han perdido sus documentos, han vendido, se han unido o por el contrario, se han separado o independizado, si se quiere, las provincias o los cantones. Ha cambiado la configuración y nuevamente en algunos lugares están haciendo ese saneamiento de sus tierras. Pero ese saneamiento de sus tierras, como bien lo mencionó el licenciado Fausto, creo, no recuerdo, ahí está apuntado en mi lista, tiene otro objetivo. Y el objetivo que persiguen con este saneamiento justamente es la de vender esas tierras, de comercializar o de urbanizarlas, de urbanizarlas. Hace pocos años atrás, y ahora me han desplazado, porque yo también produzco hortalizas, ¿no? Embolsadas de lechugas y acelgas, espinacas y la lechuga suiza acá en una zona de Chonchocoro, ¿no? No en la cárcel, al otro, la otra sección, ¿no? Afuera, en el lado B. Pero justamente en esa parte nos han afectado porque han ido avanzando la urbanización. Como se ha unido el Alto con la ciudad de Combiacha, entonces todas esas zonas intermedias en la carretera a ambos lados, ¿no? Lo que es Tilata, ¿no? Eh, han, se han ido urbanizando y eso ha ido entrando hasta donde se ha podido, aparte de la existencia de las ladrilleras, aparte de la existencia de las fábricas, de la fábrica de cemento y principalmente ladrilleras en todo ese sector, y la urbanización, porque les es más rentable urbanizar una zona, lo mismo camino a Laja, camino a Copacabana, a todo lado, ¿no? Y ahora me entero por noticias
de amigos y de gente de la urbanización que va hacia Oruro, hacia mm, San Roque, todo lo que era La Pacheta y todo eso está, dice, totalmente urbanizado. Entonces la idea es urbanizar y vender como terrenos urbanos. Claro, les es más rentable. El hijo, o sea, el padre, el abuelo, el bisabuelo, siempre cultivaba papas, cultivaba forrajes, tenían ganado, etcétera. Se han muerto, ya son viejitos los hijos, ahora los sanean las tierras, prefieren urbanizarlos y venderlos por lotes de 300 metros, de 500 metros, los urbanizan con calles, etcétera, con ciertos servicios básicos en algunos casos, y los venden, les es mucho más rentable, y esa mancha urbana va creciendo, va creciendo, va creciendo, y el suelo se va perdiendo, es decir, la capacidad de uso del suelo se va cambiando, se va reemplazando por un uso urbano. Es decir, el plan de uso de suelo queda ahí nomás en el tacho de la basura, ¿no? No se respeta. Se ha cambiado el uso de suelo rural, agrícola, por un uso de suelo urbano. Listo. Saneando tierras, urbanizando y vendiendo. En eso se resume. Porque no sanean para producir, para cultivar, para seguir mejorando la productividad, sacando mayores rendimientos. No, no, no. Se hace para vender esas tierras. Y eso es largo de comentar de los loteamientos, de las nuevas urbanizaciones, lo que está pasando en Santa Cruz con Urubó, con todas las urbanizaciones que están talando miles de hectáreas, etcétera, etcétera. Es largo para conversar. En algún momento lo haremos. Bien. Por lo tanto, demandamos políticas públicas que apoyen la agricultura sostenible campesina y familiar. Eso es lo que algunos participantes han mencionado. Se necesita impulsar políticas públicas que apoyen la agricultura familiar, la agricultura campesina. ¿A través de qué? Implementando una reforma agraria genuina, acabando con el acaparamiento de tierras, land grabbing, y respetando nuestras tierras y territorios. Reorientando la investigación y extensión agraria hacia el apoyo a las innovaciones agroecológicas de campesino a campesino, manejadas y compartidas por las organizaciones campesinas y de agricultura familiar como base para avanzar en la agroecología. Modificando las facultades de agronomía. La agroecología y las ciencias sociales deben jugar un papel central en el currículum formativo, que debería inculcar el respeto al conocimiento campesino y otorgar importancia a las organizaciones campesinas. Ampliar, ¿no? Ejecución de políticas a favor de la soberanía alimentaria, como son la protección de mercados locales del dumping, la lucha contra el acaparamiento y especulación por parte de las corporaciones, la definición de sistemas para garantizar precios justos para la producción campesina de alimentos y para los consumidores, etc. Apoyar los sistemas campesinos de semillas criollas y rechazar las leyes de semillas que van contra el campesinado. Reorientar los sistemas de aprovisionamiento público de alimentos, escuelas, hospitales, canastas básicas, etcétera, para dar prioridad a la producción campesina ecológica y los precios justos. Por eso que
han debido ustedes escuchar del precio justo. No hay precios justos hoy en día, ¿no? Eso fluctúa de acuerdo a la cara del, del consumidor o del cliente y también a las altas o bajas por diversos efectos, ¿no? Digamos, hay un paro, un bloqueo en el camino a Cochabamba, ya pues se disparan los productos de los que vienen de ahí, digamos, de maíz, de tomates, de algunas frutas, del chapare, etcétera. O si hay granizadas o ha habido ciertas pérdidas, eventos climáticos, lo mismo, sube el precio del tomate, sube el precio de las verduras, o por el contrario, hay temporadas en que suele bajar, ¿no? Apoyar la comercialización directa entre productores y consumidores de los productos ecológicos a través de los mercados campesinos, uniendo cooperativas urbanas y rurales. Esto debería trabajarse a través de los gobiernos locales, a través de los gobiernos también, de los gobiernos departamentales, ¿no? Trabajar con mercados campesinos, cooperativas urbanas, rurales, ¿no? Subvencionar, por ejemplo, puestos, subvencionar también transportes, etcétera, con políticas fuertes que estas salgan de los propios gobiernos municipales. Acabar con las subvenciones a los agroquímicos, porque los agroquímicos están subvencionados y eso va dirigido a la agroindustria. Y eliminar los plaguicidas tóxicos y los transgénicos. Prohibir estos plaguicidas. Pero siguen en funcionamiento, siguen en circulación más bien. Romper y prohibir los monopolios y oligopolios nacionales e internacionales del agronegocio que captan y distorsionan las políticas públicas a su favor y en detrimento de los productores y los consumidores. Eso es lo que se tiene en este documento. Es un documento corto de 16 páginas, pero muy elaborado, muy interesante. Y por esa razón también yo les he colgado en la plataforma, les he enviado este documento para que ustedes en algún momento lo vayan a consultar. Con esto entonces daríamos por terminado esta primera parte, ¿no? Y la última clase que tenemos el día sábado viene a reforzar con algunas de las políticas que nuestro país está desarrollando, está llevando a cabo, ya viene desde hace el anterior gobierno respecto a lo que concierne al fomento a la agricultura y la ganadería en nuestro país, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguien quisiera decir algo. Pueden hacerlo, por favor. A ver, adelante. Doctor, buenas noches, ¿se me escucha? Semido Goizueta, claro que sí. Sí, doctor. Adelante, Liz. Ya, bueno, es interesante lo que menciona, también los comentarios de los compañeros, ¿no? Yo pude ver, por ejemplo, justo estoy pasando por Sucre, y bueno, es muy bonito, digamos, ver los cultivos, cómo la gente, pero realmente se sacrifica, ¿no? Porque es un trabajo duro, en el sol, todo eso. Y alguna vez tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, en Argentina, donde ahí pues son campos y campos de fútbol, por decirlo así, pero de uva y de sus variedades que tienen. Me da mucha pena, ¿no? Que a veces no se valora ese sacrificio, ¿no? Porque recuerdo que hace algún tiempo sí se dio simplemente tractores, pero por lo menos yo no he escuchado que se dé programas así continuos, por ejemplo, a los campesinos, ¿no? Para que puedan organizarse,
poder sacar sus productos, poder mejorarlos, o al menos no los conozco, quizás los compañeros que son del área sí lo conozcan. Por un lado eso, y bueno, hace unos días también estuve viendo un WhatsApp interesante que decía, ¿no? Que si vas a esperar las condiciones para hacer algo, nunca van a llegar. Es mejor que ya nomás empieces. Entonces, algo bonito que dijo uno de los compañeros decía, por ejemplo, el respeto, o promover el respeto al campesino, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacemos a veces? Uno que cultiva, lo menosprecian. Uno que tiene vaca, tal vez le digan lechero. Uno que cría chanchitos, le digan, mira el chanchero, ¿no? Y yo me acuerdo hace algunos años fui a un tour afuera, había unos gauchos, y en el grupo de gauchos cuando hablamos, resulta que toditos me dicen, bien orgullosos, no me dicen, no, yo soy agricultor, dicen, ¿no? Tenemos terrenos, sembramos, y estaban en un tour donde había gente europea. Entonces, ¿a qué me voy con eso? Que, bueno, yo sé que muchos, por lo visto, son docentes, ¿no? Varios, entonces, como decía eso que le comenté, ¿no? No esperar las condiciones, sino tal vez ya desde ahora comenzar a fomentar ese respeto, por ejemplo, ¿no? A las personas quizás que viven de su sacrificio, tal vez están en el campo, quizás criando animales, fomentar ese respeto entre quizás los alumnos que tengamos, enseñarles a que más valoren eso, porque yo creo que el trabajo sacrificado hay que valorarlo, no importa de qué ángulo sea. Sí, Lastimosamente eso a veces no lo hacemos, pensamos que uno, al llamarnos ingenieros, al estar quizás, no sé, en algún puesto importante, somos mucho más, pero es interesante que en temas de educación, por ejemplo, se puede ver que alguien me pasó una vez una fotito que decía, un instante dice, en realidad la persona que es educada se la ve no por sus cartones, títulos, sino se la ve por cómo trata a su prójimo. Bueno, eso quería comentar, doctor. Muchas gracias. gracias, licenciado. Tiene usted toda la razón. Y lo que debemos hacer, y los que son educadores, es fomentar el visitas, esa relación con el campo, sacarlos del contexto urbano, llevarlos al campo. Ahora que ya va pasando la pandemia, Dios mediante próximo año, los siguientes años, llevarlos a grupos de jóvenes, de estudiantes al campo, a una convivencia con el campo, con la naturaleza, con el medio ambiente, estar haciendo un camping o en alguna casa de alguien que tenga en una área rural, estar unos 2, 3 días. Ese intercambio es importantísimo. Y además esas experiencias se le queda en la persona, ¿no? Dice, yo recuerdo que en cuarto de primaria, ¿te acuerdas de la profesora o del profesor que nos llevó a tal lugar? Y ahí vimos, no sé, viñedos o esto, dependiendo, ¿no? Y eso te queda para siempre te queda, te va marcando en la vida las experiencias, las vivencias, más que lo que en el pizarrón o a través de estos medios estamos ahí explicando. Son la convivencia, es el intercambio de lo urbano hacia lo rural. ¿Alguien más que quiera participar? A ver, alguna de las damas, solamente los señores han hablado. Las escucharemos, ¿no? ¿Cuáles son las percepciones que tienen o las experiencias relacionadas con la producción o con la agricultura familiar? ¿O no hay ninguna percepción? ¿O simplemente se abocan a agarrar la bolsa, el dinero y lanzarse al mercado a comprar sin preguntarse de dónde proviene estas vainitas, estas arvejas, estas habas, estas papas, estas lechugas? ¿Por qué estas son lechugas embolsadas con la raíz más? ¿Por qué es hidropónico y el otro producido en tierra? ¿Cuál es la diferencia? Son preguntas que debemos hacernos, ¿no? Son preguntas que todavía nosotros somos bendecidos por Dios. Tenemos una diversidad,
enorme diversidad de productos alimenticios, naturales, en frutas, en verduras, en tubérculos, en cereales, en granos, en todo, ¿no? Estamos viviendo jauja, como se dice. Dios quiera que eso nos dure unos años más, ¿no? Quisiéramos que nos dure muchos años más, pero como les voy explicando, como van cambiando o van produciéndose los efectos del cambio climático, como van produciéndose los efectos de la migración hacia las ciudades, la venta y comercialización de tierras agrícolas, la urbanización o sobreurbanización, encima los agrobusiness o agronegocios. Todos estos factores van a incidir en el acceso y nuestra seguridad alimentaria, lamentablemente, ¿no? En otros países se fomenta tener un pequeño terreno, aunque sea 3 por 3, ¿no? 3 por 3 metros, o 2 por 2, o 5 por 5 detrás de la casa para producir tu alimento. En Rusia, por ejemplo, se les dotaba de un departamento que lo iban pagando durante años y también de una dacha que se llama, una chacra traducido. La dacha estaba en un lugar rural y se les proporcionaba eso, no en regalo, también se les vendía con precios del gobierno para que puedan producir ahí sus lechugas, sus papas, su producción, sus alimentos, ¿no? Y entonces uno veía que en el metro, en el bus, en los transportes, ellos están llevando sus productos en baldes, aquí puede ser en aguayos, ¿no? Pero ahí en baldes o en recipientes, lo que hayan cosechado, o llevando semillas, como algo natural, ¿no? Y debe parecernos a nosotros natural, y no que el campesino tenga que estar acarreando, manejando esos productos. No, no, de ninguna manera esa visión tiene que cambiar rotundamente. Todos somos iguales, todos valemos lo mismo, somos seres humanos, todos en nuestro país, especialmente con las nuevas leyes, todos somos iguales, ¿no? El campesino no tiene por qué ser visto de, de distinta forma, ¿no? Más bien deberíamos verlos como algo superiores porque ellos nos alimentan. Gracias a ellos tenemos que comer. Doctor, buenas noches. ¿Puedo hablar? ¿Puedo Claro participar? que sí, claro que sí. Con respecto a lo que usted decía de la variedad de productos que los campesinos producen, yo últimamente he visto en los mercados que hay, o sea, hay gran variedad de alimentos, por ejemplo, de verduras que antes no se producían, ¿no? En el campo. Y Ujú. yo viajando por el lado del lago, he visto digamos, carpas solares que mayormente están ya los campesinos implementando, ¿no? Aparte de los productos que producían, digamos, en el lugar, típicos del lugar como papa, oca, haba y todo lo demás, ahora ya están implementando lo que son las verduras. O sea, Sí. en las carpas solares que ellos ya están, he visto que están construyendo, pues ya están produciendo, ¿no? Se puede decir lechugas, Sí. cebollines, acelgas, perejiles, lo que también venden, ¿no? Aquí en la ciudad del Alto, hoy también llevan a la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, yo en esa parte valoro lo que ellos están haciendo. No simplemente nosotros, como digamos aquí en la ciudad del Alto, estamos dependiendo de lo que son las, digamos, de Cochabamba, de otros departamentos. También yo creo que hay aquí una autoproducción, ¿no? De lo que es de lo que las plantas típicas que eran antes de los valles, aquí en el altiplano ya se están produciendo lo que son los vegetales sobre todo, ¿no? Entonces están produciendo zanahorias. He visto que en las carpas lo han metido hasta zapallo, ¿no? Entonces yo veo que esa digamos,
esa intención del campesino de renovar, digamos, sus productos que eran típicos antes solamente de papa y otros tubérculos, ahora lo están diversificando con lo que son las lechugas, las verduras y todo lo demás. Entonces, Bajo eso, carpas. sí, bajo carpas Sí, solares. sí, Entonces, yo creo que esa es una buena iniciativa, ¿no? sí, Más allá de lo que, digamos, que nosotros antes dependíamos, ¿no? De lo que son los valles, de, sí. digamos, de Chocalla y todo eso, en el altiplano ya se está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorar esa iniciativa del Hay que campesino valorar. y valorar bastante porque nos están, digamos, yo sé que algunas veces están abaratando, digamos, los productos, puede ser que ellos también nos traigan y del otro lado también, pero yo creo que nos ayudan, ¿no? A diversificar nuestra misma alimentación y eso Claro, también hay que valorar. hay que ¿Ve? valorar. En ese sentido yo le aporto. Gracias, doctor. Sí, sí, sí. Hay que valorar y no hay que regatearles los precios, ¿no? De sus alimentos, de sus productos, porque les ha costado. Cuesta producir, cuesta producir. Cuesta estar pendiente de la planta, regando, fumigando, abonando, aporcando, etcétera. Y ahora, como usted dice, claro, ha habido programas también que han entrado para carpas solares, agricultura controlada, que han adoptado esas nuevas técnicas con riego también, goteo, riego a presión, y están trabajando, y eso debemos nosotros valorar, debemos respetar, debemos fomentar y más bien agradecer que eso se está dando. Agradecer que eso se está dando. Bien, entonces yo creo que eso sería por la sesión de hoy. Eh, la siguiente clase va a ser la última. Tienen un trabajo pendiente del módulo anterior, de la primera parte del módulo, y de esta también tienen 2 preguntas. Y eso creo que lo vamos a dilucidar, algunas características del trabajo final y algunos detalles. El siguiente sábado, ¿no? La siguiente y última clase. Bien, entonces con eso iríamos concluyendo. Si no hay más comentarios o alguna pregunta, y nos iríamos despidiendo, agradeciendo a todos ustedes por haber escuchado, por haberme escuchado, por haber participado y por estar siempre pendientes de la programación del programa doctoral. Bien, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Un Buenas feliz noches, doctor. descanso. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas Muy noches. buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego.